todos y a todas, queridos amigos. Bueno, vamos a hacer un vídeo para nosotros muy importante, que va a servir un poco también como inicio de nuestro proyecto Dharma, Salud y Vida, que nuestro proyecto, lógicamente, como su nombre indica, tiene que ver con divulgar, impulsar un movimiento fuerte a favor de la salud, el modelo de salud natural y de la vida, también en el sentido de la vida natural. ¿Por qué ponemos el acento en natural? Porque es muy importante coger este patrón. En estos momentos vivimos en un mundo bastante artificial, se ha ido poco a poco convirtiendo en eso, en un mundo artificial, tecnológico, virtual, irreal en muchas cosas, que está separando al hombre de la naturaleza. Hay una separación enorme. Todavía hay gente que va al campo, a la montaña, y que tiene una conexión muy importante con las fuerzas naturales de la vida y de la naturaleza, pero cada vez hay más gente que se está desconectando de la vida natural y se está conectando con una vida completamente artificialista, y la está dando credibilidad como si eso fuera el patrón real de la vida. Es un error enorme, pero que es necesario pasar por él, porque cuando se desarrolla la tecnología, pues como podemos perder el norte, ¿no? Podemos alucinar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos un poco alucinando. Pero claro, todo esto luego tiene unas consecuencias, porque lógicamente al desconectarte de la vida real, de la naturaleza, te desconectas también de ti mismo, porque dentro de nosotros existe un ser que es la esencia que tenemos, es un ser inmortal, un ser que no tiene principio ni tiene fin, que siempre ha existido, que es incognoscible, no sabemos cómo es, pero constatamos que existe, porque cualquiera que tenga una experiencia de profundizar en lo que somos interiormente se da cuenta de su existencia. Por lo tanto, ese ser existe. Entonces, cuando nosotros nos entretenemos todos los días en un 98% con cosas artificiales que nos atraen, que resultan muy atractivas, puede llegar el momento en el que podemos dejar de sentir quién somos y de ver quién somos realmente, porque estamos viviendo una quimera, estamos viviendo una cosa falsa, ¿no? Aunque pueda ser atractiva. Y entonces esta desconexión con la naturaleza que se está produciendo en las sociedades artificialistas, pues esta desconexión también se produce con nuestro ser interior, con nuestra naturaleza interior, con nuestra verdadera esencia, y eso genera muchísima infelicidad, muchísima insatisfacción, muchísimo miedo, muchísima incertidumbre, genera una serie de emociones y de estados vitales y emocionales que son contradictorios con la vida en cierta medida y que nos hacen vivir mal, nos hacen vivir en malestar, ¿no? Y al final pues perdemos la atención sobre lo que tenemos, sobre el cuidado de la salud, sobre cómo comer, cómo vivir, si esto, si lo otro. ¿Y qué ocurre? Pues que con el tiempo pues estamos todo el rato entretenidos y al final comemos cualquier cosa, como estamos ansiosos y estamos vacíos y estamos llenos de sensaciones de malestar, pues lógicamente nos cuidamos muy mal y al final abandonamos los patrones naturales, que los tenemos también dentro, porque los animales no necesitan aprender dietética para comer. Tienen una cosa que se llama el instinto, que les hace comer lo que tienen que comer y beber lo que tienen que beber. Me refiero a los animales en estado natural, no el gatito o el perrito que tenemos en casa, que eso es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, lógicamente, estamos perdiendo los patrones naturales. Nos estamos yendo por peteneras, como digo yo, ¿no? Y ese despiste temporal nos está haciendo que nuestras sociedades cada vez se conviertan en unas sociedades más difíciles de entender. Cada vez hay más animales de compañía y menos niños en la calle. Hay ciudades como Bilbao, como Madrid, que
que hay muchísimos más animales de compañía que niños casi. O sea, entonces estamos perdiendo la atención de lo principal, nos estamos olvidando de la tierra, de cultivar la tierra, de hacer las cosas que han hecho toda la cultura que han desarrollado nuestros antepasados, que está llena de sabiduría y de conocimiento. Y esto nos está despistando, y esto puede causar una crisis en nuestra existencia, tanto en nuestra existencia humana y espiritual, como en nuestra existencia biológica y física. Y eso quizás es una de las razones que más explica el despiste, o sea, los errores que hay en este mundo actual, ¿no? O sea que para ti, José Ramón, la salud sería un poco volver a los patrones naturales, es decir, volver al dictado, a las estructuras que nos marcaba la naturaleza y que nos marca, a través de las cuales seguimos una línea de salud. Cuando nos despistamos de esas estructuras, esas líneas maestras, esos patrones principales, ahí es cuando consideras que la salud desaparece. ¿Es así? Claro, exactamente. Vale. El estado natural de la vida es la salud, no la enfermedad, ni el trastorno, ni el desequilibrio. Bueno. El estado natural de la vida es la salud, por lo tanto estar sanos y vivir en condiciones de salud, todo en términos relativos, lógicamente, no tendría que tener ningún misterio, tendría que ser lo natural. Vivir en salud. Absolutamente. Estar enfermos, eso no tiene ningún sentido. Eso cómo puede ser, si claro. eso, o sea, el patrón natural es ese, pero para que eso suceda, lógicamente tenemos que ir a favor de la vida, a favor de la corriente de la vida, a favor de la corriente de la naturaleza, a favor de la corriente de la energía, lo podemos llamar como queramos, y dejarnos llevar, que nuestra mente no protagonice casi nada de la vida, que sea la vida la que protagonice nuestra existencia y dejarnos llevar por la vida. Absolutamente. Si eso ocurriera, sería relativamente fácil tener buenas condiciones de salud, lógicamente. Ahí está. No sé, tenemos también a Laura, que está aquí con nosotros. Laura, porque vamos, esto es el tema de la salud, que parece ser un tema como muy ambiguo y grande, pero fíjate que nos va a dar mucho que hablar. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de José Ramón. Tenemos como seres humanos una parte un poco más, vamos a decir, animal, que es lo físico. Entonces, esa parte necesita conectar con la naturaleza y llevar un estilo de vida completamente natural. Y en estos tiempos que corren, cada vez estamos más alejados de eso. Pues nuestros abuelos seguramente todavía tenían esa vida más conectada con la naturaleza, incluso con los biorritmos en esta sociedad que nos lleva, por así decirlo, nos induce a ir por un camino por donde ciertas partes de la sociedad quieren que vayamos, pues es complicado tener esa conexión con la naturaleza y llevar un estilo de vida totalmente natural, ¿no? Pero bueno, así como pues en cuanto a esta parte más animal, más natural de nuestra fisiología, de nuestro organismo, pues tenemos que considerar retornar un poco, en la medida de lo que podamos, a esa conexión con la naturaleza. ¿Cómo? Pues desde nuestra alimentación, que hoy en día está llena de alimentos procesados, hasta, bueno, cuando tenemos cualquier problemilla de salud, pues lo fácil es recurrir a un fármaco, pero como eso, muchas cosas, como también ha dicho José Ramón, en este caso, bueno, tenemos esa parte animal que tenemos que hacer consciente que necesita estar conectado con la naturaleza y con la madre tierra, porque tenemos un vínculo importante con la tierra, somos qué bueno parte de este planeta,
Luego tenemos ese otro ser que decía José Ramón, más interno, consciente, que es lo que precisamente nos hace humanos y nos diferencia de los animales. Es esa segunda, digamos, parte un poco más sutil que también tenemos que alimentar, y en estas sociedades esa parte está completamente desconectada de nosotros, no conectamos con esa parte que, bueno, mediante, pues aparte de todas las horas que estamos trabajando, etcétera, luego las distracciones, ¿no? Muchas veces no queremos pensar, no queremos ver en nuestro interior, y porque a lo mejor es duro ver según qué cosas. Tú, Luis, eso también lo conocerás muy bien. Entonces, bueno, creo que es importante profundizar con esa parte más espiritual, más emocional, y tener una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y creo que en este caso es muy importante también poner conciencia no solo en esta parte más física, más material, más pues lo que comemos, lo que hacemos, en qué empleamos nuestro tiempo, si nos movemos o estamos todo el día sentados. Es importante también, bajo mi punto de vista, tener ese ratito con nosotros mismos, o meditar, cada cual pues que lo canalice como mejor sepa, pero el tema es escuchar un poco nuestra voz interior, escuchar o prestar atención a esos pensamientos que tenemos, ver si nos ayudan, si no nos ayudan, y lo que sentimos, porque ese equilibrio de pensamiento, emoción, que es lo que sigue al pensamiento, los pensamientos provocan emociones en nosotros, y luego lo que hacemos, pues es importante, bajo mi punto de vista, tener esa coherencia para conseguir una salud óptima. Claro. Entonces, bueno, para mí es importante ver al ser humano como ese todo, y de cara a abordar la salud, ver ese conjunto holístico que conformamos. Absolutamente. Sí, José Ramón, tienes desconectado el micrófono. Te podemos leer los labios, pero no tanto. Yo quería ahora pasar la palabra también a Luis para que nos explicara, él que también se dedica a la salud emocional y a la salud de la mente y de los estados vitales del ser humano, pues que nos explicara su visión sobre esto. Bueno, yo es que estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Considero, habéis dicho tanto los patrones de la naturaleza que decías tú, José Ramón, como la coherencia que dices tú, Laura, para mí son clave. De hecho, en psicología, grandes pensadores, padres de la psicología, como era Freud o Jung, dijeron cosas que para mí son muy válidas y muy rescatables, incluso en pleno siglo XXI, siendo ellos del XIX. Pues como por ejemplo en la conexión con las fuerzas del inconsciente, con las fuerzas naturales de la persona, la falta de coherencia con esas energías supone el nacimiento de la enfermedad. También hay que decir, o yo creo que es importante que podríamos decir, no sé qué os parece a vosotros, que la enfermedad no es en sí un patrón fuera de lo natural. Es decir, para mí incluso la enfermedad, si padeces un tipo de patología o de trastorno, no deja de ser también un patrón de la naturaleza que te está diciendo que algo no estás haciendo bien o que algo no funciona bien. Esto ya lo dijo un médico en su día también, no son palabras mías, pero lo cierto es que no recuerdo ahora el nombre de este médico, si no os lo diré encantadamente, ya lo recordaré. El caso, lo que trato de deciros es que parece que
si nos salimos de la naturaleza nos vamos a la enfermedad, pero la enfermedad es en sí también parte de la naturaleza. Es decir, lo que pasa es que tenemos que escuchar qué nos dice. Esa enfermedad tiene un lenguaje, como dijo Hammer, el médico Hammer en su día, es cada enfermedad, cada trastorno en sí porta el mensaje que lo ha causado, con lo cual en todo momento somos información. Entonces considero que si en algo se han preocupado algunas estructuras sociales es en desconectarnos de nuestra necesidad. Como tú decías, Laura, lo de la coherencia, ¿no? Es decir, romper la coherencia es llevarnos hacia la enfermedad, y eso supone un frotarse las manos de ciertas industrias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante, por lo menos desde el planteamiento que yo voy a hacer para dar más salud, que es el tema psicoemocional? Es reconectar con qué necesito yo. Es decir, no tenerle miedo a que tenemos necesidades, que hay que escucharlas, que recurrir a la escucha y a la aceptación de nuestras necesidades nos puede transportar a un momento de crisis personal, pero bienvenida sea esa crisis que nos haga replantearnos todo el patrón en el que estábamos viviendo, porque era bastante insalubre. Entonces, una vez que yo entro en esa crisis, una vez que yo me hago el planteamiento de que mis necesidades no están siendo bien atendidas, ahí es cuando yo me empiezo a revolucionar, a reconectar con un movimiento que me está llevando hacia una crisis que a su vez me lleva hacia un lugar en mi vida mucho más real, más presente con mi familia, más presente en mi trabajo, más presente con mis amigos, porque dejo de ser como una pieza mal encajada en una estructura que a mí me anula, me desconecta de mis necesidades, ¿no? Y ahí está, como habéis dicho vosotros muy bien, la reconexión con los productos naturales, con los tratamientos naturales, con la energía. Somos energía, ¿no? Con los patrones energéticos, en fin, con volver a comprender que el ser humano de la sociedad es una estructura energética que se manifiesta en el cuerpo y que necesita de esos aportes, a veces de esas ayudas, para volver a la fuente que dicen muchos sabios, ¿no? A la fuente del conocimiento, a la fuente de lo que nos sana, ¿no? Esa sería un poco la idea desde la que yo parto para trabajar en la psicoterapéutica, que es volver a hablar de ti, de tu vida, de tus necesidades, de tus conexiones, de tus puntos fuertes, aunque eso suponga entrar en momentos de dolor y de dificultad. Pero es que, claro, estamos tan acostumbrados al azucarillo. Esta sociedad, si algo le sobra, es el azucarillo, ¿no? Es como la aplicación rápida, la película, la serie, el no sé qué. O sea, cómo estamos edulcorados a un nivel que parece que lo doloroso nos va a romper en 1000 pedazos. Y así tengo yo unos problemas con los adolescentes en este momento, dado que el tema de hoy es la salud en los tiempos de hoy. Pues hoy tengo un problema con las sociedades del futuro, que son los chavales, los adolescentes, los niños. O sea, no sé qué opinaréis, pero yo creo que ahí es donde peor está yendo la cosa, porque de alguna manera también están siendo súper manipulados, que son la inversión hacia un futuro de una sociedad obediente y sometida. ¿Cómo lo consigo? Capándoles, de alguna manera, sesgando su capacidad de razón, de crítica, manteniéndoles enchufados a un sistema que les deja en ondas alfa. Esto está comprobadísimo. Les deja fuera de un estado de acción y de pensamiento, porque están totalmente en lo virtual, en la parte de atrás de los hemisferios cerebrales prefrontales y frontales. Es decir, estimulamos unas áreas del cerebro que no tienen que ver con la expresión ni creativa ni del raciocinio, con lo cual les estamos idiotizando. Pero bueno, este es un poco el esquema general que yo llevo. No sé, yo creo que podemos intervenir todos un poco ya de manera aleatoria, porque supongo que estaréis pensando en algo, ¿no? Opinando sobre todo esto, ¿no? Sí, has hecho bien en tocar el tema del futuro a través de tu dedicación profesional, que son las criaturas, claro, los niños, los jóvenes que todavía son inmaduros, se están haciendo y que están enormemente influenciados. A mí me gusta también decir la palabra adoctrinados. Al adoctrinamiento lo llaman educación, lo llaman formación, pero en realidad están adoctrinados. Han cambiado mucho los currículos universitarios, los currículos escolares también de la enseñanza media o de la enseñanza más básica. Ha habido un cambio curricular enorme, como si quisieran estar introduciendo unos patrones de pensamiento distintos a los que ha tenido la humanidad a lo largo de su existencia,
Y por eso hay gente que se atreve a decir que esto, a veces más que una formación, es adoctrinamiento. Entonces, también, absolutamente. Claro, entonces, claro, a los chavales les están llevando pues a que puedan formarse de forma útil, de forma técnica, tecnológica, en lo que le interesa a la industria, a la economía, o sea, pues tú, ¿para qué vales? Para esto, y te dedicas a esto y punto. Y lo demás, lo mejor que puedes hacer es hacer deporte o estar entretenido con el ordenador. O sea, le dan diferentes alternativas también, pero está habiendo, es muy interesante ver en los tiempos actuales cómo se está moviendo la salud y la vida, como decíamos antes, porque se está produciendo un empobrecimiento, una mediocridad, tanto en la cultura como en la ciencia, como en las ciencias humanas, como en la espiritualidad, también que se refleja mucho en las religiones. Está habiendo un empobrecimiento cultural dentro de este supuesto progreso. O sea, me parece contradictorio que por un lado hay como una apariencia de progreso, pero a la vez que se está produciendo esta dinámica, es terrible, sí, se produce un empobrecimiento, o sea, un olvido de todo lo anterior, es más, una anulación, porque muchas veces hay cosas dentro del pensamiento del ser humano y de la cultura que hoy no interesan y se están anulando. Incluso si echamos una ojeada a Wikipedia, vemos que Wikipedia muchas veces se está empobreciendo con respecto a cuando nació, porque muchas cosas que encontrábamos en Wikipedia antes, ahora no las encontramos, las han quitado. Es como si estuviera habiendo ahí un cierto nivel de, no me gusta emplear esta palabra, pero de manipulación, pues para conseguir algo que desde mi punto de vista no tiene sentido. Es como si estuviéramos yendo a una sociedad sin sentido, en la que se pierde, como decía Laura, la coherencia. Entonces, no tiene sentido. Entonces, va a fracturarse la existencia del ser humano, la propia existencia. Y es como si estuviéramos entrando en una dinámica de autodestrucción, de decadencia. Ahora bien, estamos hablando siempre del mundo occidental, pero tenemos que darnos cuenta que en el mundo no solamente están los países occidentales, de Europa, de Estados Unidos, de América del Norte. O sea, en el mundo hay muchas otras culturas, muchas otras naciones. Es más, lo que llamamos verdad es lo que decimos que corresponde a 1.000 y pico millones de personas, cuando en el mundo hay más de 7.000 millones. Entonces, creo yo que tampoco es lógico que cuando dibujemos nuestra sociedad creamos que solo es lo que vivimos nosotros. Todavía en el mundo hay mucha gente que vive de otra manera, que piensa de otra manera, que siente de otra manera. Pero en la parte occidental del mundo es como si estuviera habiendo una descomposición, una desintegración. Y claro, todo esto afecta al bienestar profundo y de vida de la gente, que al final termina produciendo enfermedad. Vivimos en una sociedad que no es ninguna locura decir nuestra sociedad cada día está más enferma. ¿Qué más da que sea esto que lo otro, que sea una nefritis o que sea una cardiopatía o que sea un carcinoma hepático, que sea no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Una alergia o un asma? O sea, nuestra sociedad está enfermando porque se está alejando. Perdóname, te voy a corregir, porque es que yo estoy llegando a un punto, da lo que estás diciendo, lo del adoctrinamiento y la manipulación, y perdona que te hago un inciso ahí, es que no está enfermando, la sociedad está siendo enfermada. Es decir, para mí no es lo mismo, porque en realidad, como estamos diciendo aquí, la naturaleza nos regula, si además el ser humano, por lo menos desde mi campo, tiene un sistema de autorregulación. Es decir, igual que está el sistema inmunológico a nivel sanguíneo, ¿vale? Tenemos un sistema inmunológico a nivel psicológico y emocional. El corazón tiene del orden de 100.000 neuronas independientes del cerebro que regulan la parte emocional. Se excitan antes que el sistema límbico del cerebro. Esto quiere decir que estamos regulados también desde el corazón, como también desde el tubo digestivo. Es decir, tenemos 3 cerebros en nuestro organismo
enfocados y empeñados en que todo esté en orden y todo se regule. Por supuesto, si yo le empiezo a meter miedo al sistema, si yo le empiezo a hablar de desesperanza, empiezo a hacer que respire o ingiera productos que lo alteran, obviamente consigo una sociedad enferma. Pero no es que la sociedad se enferme, es que la estoy manipulando. Entonces está siendo maltratada, está siendo llevada a un terreno de dolor y sometimiento, que por otro lado, como decimos con los chavales, se active una resiliencia que produzca que nos despertemos, ¿no? Que de alguna manera salgamos de ese gregarismo ciego que nos mantiene a todos como creyendo que el papá Estado nos mantiene seguros, tranquilos y protegidos, cuando en realidad nos está llevando a un terreno totalmente coercitivo y obediente, donde nuestro criterio, nuestra salud incluso, está muy muy cuestionada en estos días, porque realmente parece que no interesa que seamos organismos sanos. No somos productores así, ¿no? Vamos, me he puesto un poco del lado extremista, tengo que decirlo, pero también he dicho antes, y lo considero así, que esto va a producir un despertar, y que de hecho se está produciendo, y que realmente ahora mismo el salto cuántico se está produciendo gracias a que nos estamos despertando. No significa que estemos despiertos, significa que estamos despertando, y eso es lo que está produciendo el cambio, ¿no? Entonces yo también creo en eso, pero quería puntualizar como diciendo no somos tan pasivos, no estamos enfermando simplemente, también nos están enfermando, y ahí está, en esa pugna entre lo uno y lo otro, nuestro chance, nuestro reto, a ver quién decanta la balanza, ¿no? En fin. Claro, el papel que tenemos los que apostamos por este modelo es un papel muy importante, porque es como, pero abre los ojos. Pero date cuenta que la realidad es esta, que la vida es esto, no lo que tú crees, pero despierta. Pero es difícil pero, porque... pero lo que ocurre es que mientras tanto la gente está, digamos, haciendo una vida disfuncional, una vida absurda, que realmente no tiene que ver con el propósito vital. Desde mi punto de vista, el propósito vital es hacer crecer esas tres virtudes, cualidades, emociones supremas, lo podemos llamar como queramos, pero que las tres conforman lo que llamamos la felicidad, y esas tres funciones, esas tres elementos vitales, emociones supremas, son la paz, vivir en paz, la alegría, disfrutar y vivir de la alegría, y el amor, que las tres están totalmente relacionadas. Sin amor no hay alegría. Eso es. Sin alegría no hay amor, sin alegría no hay paz, sin amor no hay paz. O sea, esas tres emociones son las que, interactuando las tres, llegan a producirnos estados de felicidad. También la vida nos produce dolor y nos produce que tan sano es disfrutar de las emociones supremas estas, o promocionarlas, aumentarlas. Tan sano es eso como también estar abiertos al dolor, a sentir la vida y las cosas desagradables. Sin una cosa no hay la otra. Claro. Pero entonces ese patrón, que es el real, el que ha existido desde que el hombre es hombre, es el que tenemos que recuperar. O sea, nosotros tenemos que ir, el objetivo de dar más salud y vida es ir en contracorriente con la corriente que hay ahora en la sociedad, que la gente cree que es la corriente normal, lo que tenemos que hacer. Pues nosotros tenemos que ir en contracorriente de esa locura por la que nos quieren lanzar, ¿no?, al precipicio. Entonces tenemos que hacer cosas que aumenten el amor, que aumenten el estado de calma, de paz, y que aumenten la alegría. Y esa es nuestra línea de trabajo. No sé si de esta manera os vamos a convencer para que estéis unidos con nosotros, con este equipo que se propone eso. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, compañeros. Y es más, voy a tocar un tema que ha sacado Luis antes, que es la parte energética del ser humano, de la que no se habla. ¿Por qué no se habla? Los antiguos la conocían, la manejaban. Pues ya que lo que estábamos comentando aquí, esto de que, bueno, parece que no interesa que tengamos un estilo de vida saludable. ¿A quién no le interesa? Pues a diversas industrias.
Entonces, bueno, que a la industria alimentaria le interesa pues que tomemos productos procesados con materias primas baratas y demás, pues es que vamos a pensar que no velan por nuestra salud, ¿vale? Ellos velan por sus intereses, por algo son una industria, pero estas industrias da la sensación de que son las que influyen en las políticas de salud, incluso en las facultades, vamos a decir, de medicina, de farmacia. Son los intereses creados los que van un poco dirigiendo, pues a través de publicidad, de propaganda, de magnificar enfermedades. La industria farmacéutica la conozco bien y bueno, tiene su utilidad, pero hay que ver un poco que es una industria con unos intereses y realmente pues interesa que haya esa salud de la que hablamos, sino pues que haya enfermedades, y la tendencia es como a cronificar, ¿no? Porque ahora mismo no percibo personalmente, y creo que nadie, un interés en ir al origen de esas enfermedades, de esos síntomas, o incluso no enfermedades, pero ese malestar emocional. No parece que haya un interés en solucionar los conflictos desde su origen, que buena parte es lo que habíamos dicho, pues un estilo de vida no natural, sin esa coherencia, ¿no? Entonces, lo que es nuestro campo energético es el gran olvidado dentro de la salud, vamos a decir, más oficial, pero es muy importante y es muy poderoso saber mantener nuestro campo energético en un estado óptimo, en tanto nuestro campo electromagnético como, bueno, nuestras emociones, los pensamientos son energía de por sí. Eso la ciencia lo conoce. Lo que pasa es que los estudios que normalmente se publican en revistas científicas son estudios realizados por ¿quién? Un estudio es una inversión muy grande de dinero, una inversión económica muy grande. Entonces esos estudios, como estamos en Dharma, Salud y Vida, nos centramos en la salud, ¿vale? Seguramente en otros estudios sea algo parecido, pero no nos metemos. Pero en los estudios sobre salud están patrocinados por la industria farmacéutica. Hay otros estudios que los patrocina la industria alimentaria y van un poco dirigidos, vamos a decir. Un estudio, cualquier ensayo clínico, tal, se hace con un propósito. Hay muy pocos estudios que sean independientes realmente, ¿vale? Por eso, pues en nutrición, por ejemplo, hay estudios muy contradictorios, pues dependiendo del que paga el estudio, podemos observar estudios que demonizan la soja, por decir algo, y estudios que dicen que es maravillosa, a modo de conclusión. O hemos visto a lo largo de la historia reciente, yo recuerdo que cuando era más pequeña, pues tenías que comer pocos huevos a la semana porque eran malísimos para la salud, ¿no? Y hoy se está viendo que el tema va por otros derroteros, que al final tampoco son tan malos, y lo que es más perjudicial es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que lo que debemos hacer es
escucharnos, escuchar a nuestro cuerpo, pararnos a pensar antes de cocinar algo, de tomar algo, de hacer algo incluso. Bueno, pararnos un poco a escuchar a nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, ¿no? Esto me genera buenas sensaciones, malas, pararte incluso a pensar antes de tener una discusión o un ataque de ira. Esto en otras ocasiones me ha llevado a buen puerto o me ha llevado a sentirme muy mal conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma. Entonces, desde Dharma Salud y Vida, os vamos a ayudar a conciencializar este tipo de cosas que normalmente pues no solemos reparar en ellas, porque la publicidad, las noticias, la información que nos llega, pues no repara en ellas, no nos orienta en la dirección un poco adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a compartir cosas. Yo creo que entre los tres tenemos amplios conocimientos holísticos y vamos a ayudar a comprender pues cómo mantener una salud energética adecuada, una salud mental adecuada, emocional, física, qué cosas pensamos que nos están viniendo bien y a lo mejor no es así, o al contrario. Creo que bueno, es importante y todo esto, así como he hablado antes de los estudios científicos, hay estudios científicos que respaldan estas cosas. Otro tipo de cosas, mencionaste a Hammer, Luis, al doctor Hammer, a William Reid, a Bruce Lipton. Mucha gente ha realizado estudios científicos, pero no se conocen. Esa sabiduría se deja en un cajón. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos, pues hay muchos múltiples intereses que no son los de velar por nuestra salud, son más bien, bueno, económicos y de tipos diversos, y por desgracia son los que predominan ahora en nuestra sociedad. Por eso la salud mental de la población y de la gente joven que mencionabas, Luis, que son el futuro, pues hay mucha distorsión y corroboro eso de que cada síntoma, cada enfermedad, cada malestar son reflejo de lo que nos pasa por dentro, internamente. Y bueno, la buena noticia es que todo tiene solución. Parece que la sociedad va en el mal sentido, pero estamos poco a poco siendo conscientes de estos temas. Cada vez somos más, de hecho. Entonces, en la medida de lo que humildemente podamos, pues vamos a intentar ayudaros a descubrir pues esas inquietudes que seguro que todos tenemos, para mejorar nuestra salud y para, bueno, pues llevar un estilo de vida más natural, más acorde, y para, bueno, pues si nos habíamos desviado un poquito de lo que necesitamos, que no nos escuchábamos, pues poder encauzar esa parte y encontrar un poco la manera de pues ir corrigiendo estas pequeñas cositas o grandes, porque todo se puede mejorar y corregir, y bueno, con nuestro granito de arena, pues ayudar a que más gente tenga herramientas para poder autogestionarse
pues en salud, en toma de decisiones, en cambiar tu vida si algo no te gusta, vives en carencia, vives pues con miedos. Todo eso se puede cambiar, tiene solución. Entonces, para eso está esta plataforma, Dharma Salud y Vida, para daros herramientas, y vamos a contar, como decía José Ramón, con la ayuda de muchos más profesionales y expertos, daros herramientas para que seáis soberanos y tengáis la capacidad de retomar las riendas de vuestra vida, de vuestra salud, en definitiva. Jolín, madre mía, con esta brillante intervención tuya, Laura, que me ha parecido fantástica, empezando por lo que has dicho de llegar al origen de las cuestiones no interesa, de cómo todo está reconducido según el dinero que lo financia. Bueno, a mí me ha parecido una brillante aportación tuya, Laura, sinceramente. Con ella además se anuncian otros temas que vamos a tratar aquí, como es esa, ¿no? Como es pues el transhumanismo, como tiene que ver también, has nombrado a Bruce Lipton y a Wilhelm Reich, que hablan sobre la energía orgónica o los biofotones. En fin, son temas que ahora mismo interesan, que no están subvencionados por nadie, que todo aquello que potencia al ser humano y le lleva al origen de las cosas, a la fuente, como decíamos antes, pues no se subvenciona y no se publicita. Precisamente esta es la parte que más interesa ahora a la sociedad, con reconocernos como una globalización humana. Es decir, la globalización tiene una vertiente de luz, que es que somos una comunidad humana, como pueden ser las plantas, los animales, pues los humanos también lo somos, y somos armónicos con la naturaleza si no se nos desvirtúa. Es decir, tenemos mucho potencial para lo bueno o para lo malo. Entonces ahí está, ¿no? Un poco hacia dónde dirigimos esas energías que, dicho sea de paso, nos llegan también desde el universo y potencian esa coherencia, ¿no? Bueno, si queréis vamos llegando al final ya de este primer vídeo para que no nos alarguemos ya demasiado, pero creo que se han dicho tremendas verdades aquí y yo creo que ha quedado clara la posición de Dharma, Salud y Vida en esto que llamamos salud, ¿no? No sé, si queréis también decir algo para despediros a modo de cierre, así de alguna manera vamos ya cerrando este episodio, ¿no? José Ramón. Un fuerte abrazo a todos y a todas y adelante como los de Alicante. Laura. Nada, reiterar pues que aquí estamos a vuestra disposición. Intentaremos desde el corazón proporcionar información útil para todos y bueno, creo que con lo que ya hemos dicho, así como introducción, puede ser suficiente. Un beso para todo el mundo. Y un abrazo fuerte también desde mi parte para todos los que nos escucháis, nos veis, como os estamos diciendo. Van a salir más vídeos, sobre todo boletines a través de la página web, no os dejéis de suscribir y bueno, deseando que seamos de utilidad, sobre todo, que todo esto resulte útil, interesante e instructivo. Una nueva sociedad, un nuevo mundo es posible, así que vamos a por ello y nos vemos pronto. Hasta pronto.